Hola, buenas noches. Opa. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Yo soy Javier Agustín Rojas, el director del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Universidad Torcuato Di Itela. Hoy estamos con la segunda actividad de esta triada liderada por Iñaki Ábalos y Renata Sienkiewicz, quienes nos están visitando estos días en la escuela y brindando 3 eventos públicos. Uno que fue ayer, donde Iñaki Ábalos presentó su último libro, Absolute Beginners, y hizo un poco un recorrido en su relación con la escritura y sus otros trabajos escritos. Hoy vamos a tener el segundo evento titulado Segundas Oportunidades, donde Renata Sienkiewicz va a liderar la conferencia. Y mañana vamos a tener la última conferencia que la va a liderar Iñaki Ábalos, titulada Dos iteraciones, arte, arquitectura. Antes de presentar a la oradora de hoy, quiero como siempre hacer algunos anuncios de las diversas actividades públicas que se están realizando en estos días en la escuela. La primera es invitarlos a todos y a todas el jueves próximo a la inauguración La Escuelita 1976-1983, Oasis y Cantera en los años oscuros. Esta es una exhibición curada por Fernando Llavén en conjunto con el archivo de la arquitectura y la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, liderada por Pancho Liernur, que surge a partir del fondo La Escuelita, con una gran cantidad de documentos inéditos de distintos alumnos y profesores de esta experiencia pedagógica alternativa realizada en Buenos Aires durante la dictadura. En conjunto a la exhibición, que inaugura el próximo jueves a las 7, va a haber una publicación hecha por la editorial de la Arquitectura, que va a estar a la venta este día. Es una publicación que quedó muy linda, que va a estar en precio de lanzamiento ese día, así que los invito a todos y a todas a que vengan, se lleven el libro. Y bueno, a los que les interese aún más el tema, pueden participar de las jornadas Arquitectura y Rebeldía en América Latina. Estas jornadas son realizadas por la Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura. En la página web de la escuela están los horarios de las distintas ponencias y los distintos invitados, las posibilidades de inscripción y demás. Por último, como siempre, recordarles que todas las actividades que llevamos adelante en el programa público de Di Itela Arquitectura están disponibles en este calendario, que está impreso en los accesos al taller, también disponible en la web. Quedan pocos eventos. Vamos a recibir a las arquitectas chilenas Cecilia Puga y Paula Velasco a fin de mes. Luego en noviembre vamos a otorgar el premio Di Itela Arquitectura 2025, que este año fue para la oficina paulista Arquipélago. También vamos a tener una conversación con Inés Salduendo, la directora del Archivo de Arquitectura del GSD, junto a Isabela Moretti, la directora del Archivo Di Itela Arquitectura. Y bueno, ya en diciembre, cerca de fin de año, vamos a tener la exhibición de fin de año de todos los trabajos de la escuela. Bueno, ahora para dar inicio a la actividad de hoy, me gustaría presentar formalmente a Renata Sienkiewicz, luego voy a invitar a Marcelo a que haga una segunda apertura del evento de hoy. Renata Sienkiewicz es arquitecta por el Politécnico de Cracovia, profesora asociada de proyectos del ETSAM y Design Critic del Harvard GSD desde el 2012 hasta el 2017. Entre el 2010 y el 2012 fue profesora adjunta en el Instituto de Arquitectura de Barcelona y ha impartido talleres y seminarios en diversas instituciones internacionales como el Verlage, el IUAB de Venecia, el COAC, la Universidad Nacional de Colombia y el CEU, entre otras. En 2006 funda junto a Iñaki Ábalos la oficina Ábalos Sienkiewicz, una oficina internacional de arquitectura actualmente con sede en Madrid, Cambridge y Shanghái. En conjunto, Iñaki Ábalos y Renata Sienkiewicz son coautores de varias publicaciones, entre las que podemos destacar Thermodynamics Applied to High-Rise and Mixed-Use Prototypes de Harvard GSD del 2012. También han publicado Essays on Thermodynamics, Architecture and Beauty por ACTAR en el 2010, Thermodynamic Interactions and Architectural Exploration into Psychological, Material and Territorial Atmospheres del 2012, publicado por
Akhtar. La oficina Ábalos Sienkiewicz ha presentado su trabajo en más de 15 exposiciones individuales y numerosas exposiciones colectivas en instituciones tan relevantes y variadas de alrededor del mundo como la EIA de Londres, el Pabellón del Arsenal de París, el MoMA de Nueva York y la Bienal de Arquitectura de Venecia. Su trayectoria ha recibido un amplio reconocimiento internacional, reflejado en más de 40 premios en concursos de arquitectura y 45 distinciones a la investigación y el diseño, 18 de ellas a proyectos construidos. Entre los galardones que han obtenido como oficina se destaca el premio de la Comunidad de Madrid y el premio COAM de Arquitectura en 3 ocasiones. Ahora, para terminar la introducción al evento de hoy, me gustaría invitar a nuestro decano, Marcelo Faiden, a que diga unas palabras. Gracias. Le guié un aplauso. Buenas noches a todos. Prometo ser súper breve. La conferencia de hoy sé muy poco. Sé que se va a llamar Segundas Oportunidades y que en especie de trailer o resumen que tenía el flyer hablaba de la atención al propio archivo, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿qué podría agregar o cómo podría introducir este tema que tampoco sé muy bien de qué se trata, pero inmediatamente se me vino a la cabeza algo del archivo, un texto que quería compartir con ustedes. Me refiero a un texto del año 92. Que se llama El tiempo reversible. Los invito a todos a descargárselo, figura en PDF, revista de arquitectura, COAM, 293, está a 3 clics. Es un texto que tiene una portada de un cassette, una cinta. ¿Y por qué, bueno, por qué lo traigo? En realidad este es un texto bastante curioso que en teoría cuenta como una ponencia en ese momento de Iñaki y Juan en la Architectural Association, donde los invitaban a contar la arquitectura contemporánea de Madrid. Uno esperaría de ese tipo de conferencias o de artículos que, bueno, que muestren las obras de sus compañeros, que traten de colar alguna de ellos con un poco de vergüenza, pero con arrojo. Lo interesante de este artículo y por la cual creo que tiene sentido traerlo hoy es que ellos hicieron una pirueta impensada. Creo que le piden a Manolo Laguillo que refotografíe obras de arquitectos poco conocidos de Madrid, Cubillo, La Orga, Ortiz Echagüe, una obra de Bonet que no conocía pero que descubrí gracias a ese artículo, Fisac, y lo fotografiaban, photoshopeaban algunas cositas como el óxido, el aire acondicionado, no sé si por ahí vos, Renata, incluso debes haber hecho algún Photoshop de eso, no lo sé, es un poco previo. Y lo presentaban como obras contemporáneas, sin avisar nada. De hecho, hacían piruetas rarísimas, relacionándolas como con obras contemporáneas como si fuera Dinner and Dinner, Renzo Piano, etc. Eh, esta manera de mirar la historia es también una segunda oportunidad de la historia. Y claro, este ejercicio luego siguió, ¿no? Con escritos sobre Le Corbusier, sobre Mies, sobre Ito, y tratando de ver que el trabajo de los demás era el mejor espejo para incluso describir las obsesiones privadas y las ambiciones, ¿no? También creo que fue importante porque, eh, eh, lo digo a tono personal, me permitió entender que la historia, o habitar un paisaje cargado de historia, pero no una historia lineal, sino un paisaje subjetivo en el cual ir eligiendo cuáles son los episodios que tienen sentido. Me parece que fue tremendamente estructurante porque esa forma de mirar hace que el sentido sea realmente más importante que el significado. Sin mucho más, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos.
Buenas tardes, ¿se oye bien? ¿Funciona? Estupendo. Bueno, está aquí. Si no se oye, me avisáis. Buenas tardes a todos. Y sí, muchas gracias por la invitación, Marcelo, Javier. Y descubre ahora de qué va lo de segundas oportunidades, aunque sí había palabras como obsesiones, por ejemplo, que has marcado tú. Luego imagino que después de la charla podemos comentar más cosas, ¿no? Ese es el manifiesto que voy a leer. Segundas oportunidades en arquitectura, comprender mejor la elasticidad de nuestro propio archivo. Es un error considerar los proyectos como respuestas específicas a condiciones locales dadas. Una idea inocente heredada de las ideas modernistas, funcionalistas y contextualistas, sin una perspectiva histórica de nuestra disciplina. La realidad es que la arquitectura ha demostrado ampliamente en el espacio y en el tiempo una enorme capacidad de adaptación a lo largo del tiempo y dentro de todas las culturas y en contextos extremadamente diferentes. Las ideas y formas creadas originalmente para condiciones específicas han tenido éxito en circunstancias completamente diferentes. Y ahí cerrando, creemos que las ideas arquitectónicas interesantes se pueden experimentar con enorme elasticidad. Y para empezar, algunos ejemplos de otros arquitectos que conocéis bien. Buckminster Fuller, la Casa y la Expo Montreal, dos edificios de una escala y un programa completamente diferente, aunque sí con la misma idea, el mismo origen y la misma geometría. Frank Gehry, empezamos por la casa, es curiosamente, y veréis también en los proyectos que voy a enseñar nuestros, que muchos de los orígenes de esas ideas vienen de las casas, vienen de unos proyectos de escala pequeña, que son casi un croquis, ¿no? Un primer boceto de una idea, pero luego se pueden cambiar completamente de escala y convertirse en un proyecto completamente diferente, ¿no? Aquí empezando por casa y acabando en Museo de Guggenheim. O Mies van der Rohe, que con el mismo esquema, con el mismo dibujo, hace por un lado una fábrica de Bacardi y luego se convierte en un museo en Berlín, ¿no? Solo que por cambio de clima, mientras que en Cuba, perdona, bueno, Santiago de Cuba, eso es en Brasil, ¿no? Es blanco, pues en Berlín se convierte en un edificio negro. Lina Bobardi, Casa Unifamiliar y Museo de Sao Paulo. Rem Koolhaas, que empieza por una casa que no está construida, creo, y luego se convierte en casa de música, donde el salón se convierte en un auditorio. La misma obsesión, la misma idea, cambiada de escala y del programa. Y con esa corta introducción, pues paso a recorrido por los proyectos. Primer recorrido se origina en una casa unifamiliar, la Casa Verde. Es un proyecto a afueras de Madrid, una parcela relativamente pequeña, es decir, con el programa de casa casi no quedaba jardín, así que la primera idea es que la propia casa se enrosca sobre sí misma para que la cubierta forma parte del espacio exterior, ¿no? Y voy rápido a través de la casa, orientada al sur, con un espacio, con piscina, un salón abierto hacia las vistas y además, para reforzar todavía la idea de la Casa Verde, no solo a la cubierta se convierte en jardín, pero incluso los alzados, las fachadas del edificio se revisten del jardín, ¿no? Estamos en años 80, 90 creo, 90, sí. Todavía no había muros verdes, todavía no había Patrick Blanc, ¿no? Eso es como un modo cutre de fachada verde con un prefabricado de hormigón estampado, donde se supone que crece el jardín. Bien,
Este proyecto no funcionó, ya estaba casi acabado, pero la pareja justo antes de empezar la obra se separó, así que se quedó en archivo. Aquí algunas otras imágenes. Pero ahí en archivo, pues ese esquema siempre buscó otro lugar, ¿no? Y en un momento, pues había ese concurso afuera de Madrid también para Ryder Cup de golf. Así que nos parecía bien, estamos otra vez en un sitio, en un ambiente verde, pues este esquema saliendo del propio verde, la casa enroscada, podría encajar estupendamente. Una de las obsesiones, que volveremos a hablar de obsesiones a lo largo de esa charla, que imagino que ya muchos de vosotros habéis experimentado, menos los alumnos, más los arquitectos, que una vez que tienes una idea, hasta que no llega a construirse, pues la obsesión persigue y persigue y buscas el lugar y vuelves a repensarla y vuelves a cambiarla a diferentes programas incluso, ¿no? Así que aquí aterrizó otra vez la Casa Verde, cambiando de escala como un club de golf mucho más grande, ya con otra materialidad. Ya estamos rodeados de verde, la cubierta sí que sigue siendo jardín, pero la fachada se convierte en ese estampado metálico que refleja, multiplica el campo de golf que está alrededor, ¿no? Bueno, ese es el plano de situación, que no voy a entrar más a ese tema. Algunos sistemas pasivos que se introducen en el proyecto, geotermia, ventilación cruzada, etcétera, etcétera. Y la planta, que el salón se convierte en restaurante, cambiando completamente de escala. Volvemos a tener el espacio común enfrente del salón orientado al sur. La piscina ahora es una superficie de agua, pero el esquema y los elementos, aunque cambiados de escalas y un poco recolocados o repensados, son los mismos. Esta es la vista desde la cubierta, cómo se enrosca, alzados, con nuevo revestimiento. Sección, cambio de escala, incluso el dibujo, el croquis, que antes era una vista desde el salón a la piscina, pues aquí se convierte en restaurante con vista golf, ¿no? Bien. Bueno, el concurso al final no, Ryder Cup no se celebró en Madrid, se celebró en otro sitio, el concurso no se cerró y otra vez el proyecto se quedó en archivo. Aquí otra oportunidad. Volvemos a campo de golf, pues era una nueva urbanización que estaba bastante ya definida por una calle perimetral, por una serie de parcelas, que realmente tenía poca libertad, pero nos parecía importante romperla de algún modo. Y nuestro club de golf aquí ha vuelto a aparecer como una especie de proa que domina, aquí se ve igual mejor, que domina y da un carácter nuevo, una entidad a ese nuevo barrio, con una serie de programas deportivos, piscinas, etcétera, etcétera. Aquí vuelve a cambiar la materialidad, estamos en Valencia, sur de España, pues color blanco, ¿no? Un clima más cálido, etcétera. No ganamos el concurso, volvemos al archivo después de esas varias pruebas, que creo que hay alguna más que no traímos aquí. Finalmente y curiosamente aterrizó en China, siendo como programa una iglesia, en un sitio completamente diferente. Aquí estamos en Shanghai, en Pudong, que es un nuevo barrio que se construyó para, vamos a decir,
siendo friendly con los extranjeros, así que aparte de las universidades internacionales, etcétera, también pues se decidió hacer una iglesia cristiana, ¿no? Iglesia cristiana para los habitantes internacionales, ¿no? Y aquí veis esa parcelita roja, bastante estrecha y alargada, porque esas líneas que lo atraviesan a izquierda es 1 metro, quiere decir que está en subsuelo, pero no se puede construir. Y además, cuando ya existía un proyecto hecho por arquitecto australiano, ese no es nuestro, es el de arquitecto australiano, que no convencía mucho al cura jefe y ni al ayuntamiento, así que el proyecto se paró. Tenía esas 2 piezas separadas. Bueno, a nosotros tampoco nos convencía mucho, ¿no? Una especie de pseudo Ronchamp, pero no de una calidad así muy interesante. Y ahí pues contactaron con nosotros, también decimos pues un arquitecto español y una arquitecta polaca, pues una iglesia, perfecto, tienen que saber de ese tema. Así que nos dijeron, vale, esa es la última oportunidad, digamos, ¿no? Quiere decir que ese proyecto tiene que convencer a todos, porque si no, no se hace iglesia, se cambia de programa, etcétera. Así que ahí hemos empezado con esta idea, que ya veis aquí el sitio, ¿no? Es un parque que tiene algo de agua. Nos parecía pues el esquema de Casa Verde, entre comillas, o de club de golf, nos parecía estupendo, ¿no? Como primera idea, ¿no? Y aquí está la primera maqueta, digamos, que enrosca el propio parque para subir y aprovechar la cubierta entre todos esos rascacielos, ¿no? Que el contorno también era muy diferente. Y sí convenció al cura, convenció al ayuntamiento y aquí finalmente se pudo construir esa idea. Veis que la geometría ligeramente cambió, pero la idea de enroscarse el propio edificio y bajar y conectar con el parque es el mismo, ¿no? Las aperturas son más pequeñas porque estamos filtrando la luz desde el oeste hacia la iglesia. El esquema de proyecto anterior, la entrada por la esquina, se mantuvo, ¿no? El cruce entre el acceso y el parque, y esa división del programa, que la nave, digamos lo que es la iglesia, está a derecha y lo que es a izquierda pues es un edificio de oficinas, etcétera, más administrativo, digamos, ¿no? Y claro, la torre de campanario, que es un elemento nuevo. Bueno, eso ya son dibujos de proyecto de ejecución y algunas imágenes. El acceso desde el cruce. La materialidad, que es materialidad de hormigón, que reviste la parte de abajo creando el zócalo y creando también esta torre de campanario, que como no, para nosotros también es una torre que se queda hueca porque ventila todo ese espacio, ¿no? Aprovechamos el buoyancy y ventilación en vertical. El acceso, esta es salida de parking, sí, que la iglesia tiene un aparcamiento. Y la nave alargada, que además es secuencia conecta, no lo he contado en la sección, es decir, que conecta la capilla pequeña y la capilla grande entre sí y que puede también estar separada para diferentes eventos. Ay, perdón. Aquí se ve al fondo, la capilla al fondo. La tripa esa de hormigón, ¿no? Que da el peso y también filtra la luz desde arriba en el techo. La cruz, que nos han dejado hacer cruz dorada o roja. Hemos optado por dorada en este caso. Y la subida a la cubierta, que tiene también contacto y acceso a la capilla pequeña, ¿no? Arriba. Y la cubierta que
Nos damos cuenta después, casi ya después de hacer el proyecto, que es un sitio estupendo para hacerse para las bodas al aire libre, ¿no? Y hemos incluido ese anfiteatro para ese programa, ¿no? Abierta. Aquí la vista ya desde arriba. También de lo que originalmente era un pequeño río, pues hemos propuesto la idea de convertirlo más bien en un lago, extender la parte del agua. Las imágenes, que voy a pasar rápido. Y la vista, ¿no? La vista general, donde veis a lo lejos las torres de Shanghái, con el lago y con esta última imagen. Y aquí todas las fotos que he enseñado hasta ahora son fotos que se han hecho cuando se construyó la iglesia, pero todavía no estaba en uso, digamos, ¿no? Y aquí ya son las fotos con todo tipo de gadgets añadidos, ya que está abierta con todos los carteles e informaciones, ya el jardín está crecido, ya dentro tenemos mobiliario y empiezan las misas. Bien, con esa foto acabamos ese recorrido. Pasamos a otro proyecto que se origina en Casa Mora. Bueno, fue una casa, la clienta estaba relacionada con el mundo de arte, con el mundo de coleccionistas, pero también tenía una pequeña colección. Y luego esa parcela enorme, extensa en Cádiz. Pues la primera idea es hacer una casa que lo llamamos, ¿no? Casa chabola, se podría decir. Es decir, que una casa barata, pero gracias a eso que puede ser mucho más grande, una casa extensa, una casa construida casi a modo industrial, ¿no? Como una nave, y que en vez de tener típico pasillo y habitaciones, pues es una secuencia de salas que puedes visitarla de un modo diferente. Aquí veis pues, millones de pruebas que hemos hecho, ¿no? De las posibilidades de vivirla y habitarla. Unos espacios interiores, exteriores, intentando siempre que el recorrido es diagonal. Esta es la ganadora, digamos, en ese momento. Un sitio que todo está construido a través de muros, con un sistema constructivo de 3 metros de luz que se repite en toda la casa. Tiene solo una planta con revestimiento modulado. Básicamente, la casa se podría definir únicamente con el mobiliario, ¿no? Es decir, que donde pones el baño es realmente el baño, pero igual en otro momento podría estar en otro sitio, ¿no? Así que ese es el esquema de las habitaciones y luego el esquema de cómo es la infraestructura y cómo se ocupa la casa, cómo se vive. Bien. Bien, la casa no se construyó, la clienta pues tenía problemas de salud, etcétera, se paró el proyecto, pero esa idea se quedó ahí, ¿no? Idea que de algún modo viajó por diferentes proyectos y de un modo muy diferente también, ¿no? Porque ese proyecto, que es una planta de compostaje, planta de reciclaje en Pinto, afueras de Madrid, pues realmente es una nave industrial que tiene una secuencia de diferentes programas divididos a diferentes cotas porque funciona a través de gravedad y crea esa geometría de habitaciones o de volúmenes donde a nosotros nos parecía más interesante de ese proyecto, donde nos centramos es la propia cubierta. Ese es el proyecto que tiene un volumen, pero no voy a entrar más en él. Realmente lo que es la nave
que tiene esos diferentes saltos en el suelo y en la cubierta, pues crea ese paisaje en la cubierta que está relacionado con el paisaje de alrededor, pero también con unas materialidades que están relacionados con el propio reciclaje. Así que en este caso, las habitaciones se convierten en un recorrido por los jardines. Y aquí volvemos a la obsesión y volvemos a utilizar esta idea de secuencia de habitaciones, que es un proyecto en Sociópolis, 2 comunas, en Valencia, ese es el Solar, 2 comunas que están relacionados con una huerta. El Sociópolis fue un proyecto urbano ideado para un nuevo barrio, nuevo desarrollo que como base tenía la huerta, recuperación de la huerta valenciana, ¿no? Y la idea que hemos tenido, que además estaba hablada o conversada con Iribas, que es un sociólogo, pues que una huerta puede ser origen de convivencia entre lo que son jóvenes y mayores, ¿no? Un sitio donde pues, pueden habitar juntos, pueden intercambiar, unos trabajan, otros recolectan, y puede crearse una dualidad, una convivencia de 2 grupos de personas, ¿no? A través de un jardín. Fue un proyecto ideado que al final no llegó más allá de ese esquema. Trabajado también con el paisaje, con Teresa Galí. Lo mismo, volvemos, las habitaciones, las salas comunes, ¿no? Estamos hablando de una especie de comuna de mayores y comuna de jóvenes, ¿no? Donde hay habitaciones pequeñas donde se duerme, pero realmente la vida en común de cocinas y salones, pues es una secuencia de salas, ¿no? Bien. Lo mismo, un edificio súper pragmático, modulado, con una estructura casi de nave, con una fachada panelada. Veis que el patrón se repite, cambia de escala, aquí tiene doble planta, tiene otros tamaños, pero la idea original es exactamente lo mismo. No se pudo hacer, como digo, se quedó como una idea y llegó una oportunidad cuando estamos haciendo el proyecto de Forum 2004, que era un proyecto completamente diferente. Es un parque, una parcela en Barcelona de una recuperación de Nueva Costa, etcétera, pero aquí no he traído el proyecto, pero durante la obra, pues en algún momento nos llamaron y nos han dicho, mira, necesitamos un proyecto de helipuerto, ¿podéis hacerlo en 3 semanas? Es un helipuerto provisional y nosotros, claro, como sabéis, como arquitectos no vamos a decir nunca no. Así que nos parecía una oportunidad estupenda de crear, de construir un trozo de esa idea de la Casa Mora y probarlo como un pabellón. Así que esa es la muestra, digamos, una habitación que yo creo que ya está demolido, no era provisional, etcétera, pero dar visibilidad a esa estructura. Pero luego finalmente sí hemos podido construirlo, en este caso como un centro de ocio en Azuqueca de Henares, que es una ciudad a 100 kilómetros de Madrid. Estamos en año 2010, 2011, por ahí. Es un momento de crisis general, pues es una ciudad bastante industrial, ¿no veis? Es como clásica. La huerta, carretera, industria, tren y el pueblo, ¿no? Y ese circulito rojo, que es el centro, pues las autoridades decidieron que como la ciudad estaba llena de prejubilados o la gente en paro, pues crear un centro de ocio que fue un concurso, no tenía un programa demasiado definido, que es el centro de ocio, que es una secuencia de una serie de programas que puede pasar de todo, digamos, ¿no? Así que nos parecía perfecto la idea de secuencia de habitaciones. Aquí tenéis
la planta, que en este caso se adapta a la parcela, se deforma a un lado, se recorta, pero sigue con la misma idea, ¿no? La secuencia de espacios que son exteriores, interiores, más alargados, con luz del oeste, luz del norte, realmente es la propia geometría que da diferentes caracteres a esos lugares. Aquí sí hemos pensado cómo organizar el programa, ¿no? Tenemos pues habitaciones que están al norte, pues son habitaciones que tienen actividades más como gym, donde la gente se mueve, donde no necesitan radiación directa del sol, mientras que las habitaciones más estáticas, como cafetería, donde uno se sienta, etcétera, pues están al sur. El propio edificio pues está explicado ya con todas las estrategias pasivas, ¿no? Ventilación cruzada que los patios ayudan en ella, elementos clásicos como árboles, lámina de agua que acondiciona alrededor. Estamos hablando de un edificio que en propio concurso pues el presupuesto era realmente muy bajo, ¿no? Así que también la idea de ser muy pragmático en los gastos, en la construcción, en los acabados y en todo, incluso en el gasto de las instalaciones, pues era importante. Y veis la sección, realmente el único cambio, digamos, que aquí nos permitimos es dar más altura, ¿no? El edificio tiene 4 metros de altura, lo que permite que el aire caliente pues siempre sube más arriba por encima de lo que es el cuerpo humano. La cubierta verde que funciona como aislamiento, es decir, que esa cubierta ni tiene hormigón, es simplemente una chapa autoportante, sustrato y vegetación, no tiene más. Ventilación cruzada, etc. Elementos clásicos como toldos para proteger del sol del lado sur. Esas aperturas que luego en invierno se agradece, ¿no? Porque necesitas esa radiación añadida en el clima madrileño o de la zona de Madrid, mientras que en verano pues proteges del sol. Los patios, otras habitaciones que también tienen sus actividades. Aquí ves interior, realmente es un proyecto completamente desnudo, paredes de pladur y el techo visto con sus cables que conectan con las lámparas. Los acabados, sí, como tenemos esa división de 2 metros y 2 metros en la fachada, lo hemos llevado también a los interiores y nos permitía dar diferentes caracteres con diferentes acabados, ¿no? Pero realmente estamos hablando de 3 colores: blanco, gris claro, gris oscuro y, entre comillas, madera, que realmente es una pegatina de 1 milímetro baratísima, ¿no? Pero sí da la riqueza, digamos, de esos espacios que en diagonal, como ya era originado en la casa de Casa Mora, de origen de ese proyecto, que dan diferentes planos y secuencia de modo de habitarlo y vivirlo. El salón de baile o de actos, que sigue la misma estructura metálica, es decir, que son crujías de 5 metros, solo que aquí, pues como tiene más ancho, pues la propia IP tiene añadido un tubito que refuerza y permite tener esa luz más amplia. Pero el sistema estructural es exactamente el mismo. La biblioteca, con sus aperturas de arriba a abajo, la sala de reuniones, el billar y la cafetería. Y la cubierta, esta es todavía justo después de la obra, parece muy ordenadita, luego ya duró muy poco, pero como digo, es una cubierta sin hormigón, simplemente un sustrato y unas plantas que casi no necesitan riego. Para crear también esta quinta fachada, ¿no? Porque todos los edificios alrededor realmente son más altos, así que tienes una gran superficie que
que es vista desde diferentes puntos. Y la fachada de acceso. Y pasamos, eso es 10 years after, ¿no? 10 años después, cuando volvimos a visitar el edificio, que ya los árboles son mucho más crecidos, está mucho más habitado, digamos, el centro, pero que funciona estupendamente. Sabemos que la gente pues lo cuida mucho y es muy activo, lo han hecho suyo, ¿no? La biblioteca está mantenido casi como nuevo. La cafetería un poco más decorada. El salón de actos. Los ginkgo bilobas que ya han crecido. La cubierta, que ya es una cubierta completamente silvestre, pero sigue funcionando como aislamiento y como un jardín. Con esto paso al tercer, ya el último recorrido, lo que llamamos Bundle of Towers. En español no hay un título que funcione muy bien, así que hemos dejado el inglés. Y empezamos por ese proyecto, que es un hotel en afueras de Madrid. Veis ese paisaje que es realmente que es completamente indefinido, es decir, que es un suburbio, no tiene ningún tipo de carácter, es un descampado lleno de autopistas que se cruzan a diferentes cotas. Así que la idea de ese proyecto es realmente la única referencia que tienes es el enchufarte a lo que es la autopista, ¿no? No tiene ninguna relación con el suelo, es decir, que no hay ningún contacto con el suelo, todo se queda en el aire, una especie de programa común que definimos como patata, así para simplificarlo, que está pinchado sobre estructura de esas 10 torres que son habitaciones del hotel, ¿no? También es un proyecto que de algún modo lleva lo que es rascacielos moderno al extremo, es decir, al extremo de esbeltez y de altura y de la esencia de un prisma de vidrio casi sin escala que simplemente refleja el cielo y se crea como vamos, un prisma sin detalle, ¿no? Y todo el edificio, tú entras en el coche y puedes atravesarlo todo sin salir del coche hasta llegar al hotel y a subir a la habitación. Aquí voy muy rápido, una secuencia de plantas, desde abajo, el acceso, instalaciones, aparcamiento, típicos programas que están en el suburbio. Aquí hay una feria con oficinas para una feria de exposiciones donde puede haber eventos, las estaciones de servicio, gasolineras, un centro comercial con una plaza que luego tiene colgada en el techo los cines, y todo eso, como veis, atravesado haciendo loop de las carreteras. En el medio, un espacio público que es un parque. Es un parque que corta completamente el edificio, por ahí sí que no pasan las carreteras, es peatonal y que organiza todos los programas que no voy a llevar, no voy a contarlo con más detalle, pero básicamente organizando accesos y conexiones a través de diferente organización programática, ¿no? Llega la luz a través de esos lucernarios, de los cortes arriba, y también llega el agua, es decir, que tiene una especie de topografía donde hay aljibes de agua que se reutilizan en el edificio, etcétera, etcétera. Y la parte de arriba, accesos a los hoteles, un restaurante drive-in, unas piscinas, programas deportivos, etcétera. Y finalmente la cubierta, que podría ser
perfectamente la cota del suelo, ¿no? La cota del suelo, que es un parque con sus caminos, con sus programas deportivos y sus accesos a lo que son rascacielos modernos. Solo que en este caso estamos a la cota de 80 metros por encima del suelo original, ¿no? Las torres, muy esbeltas, lo máximo que se podría hacer en ese momento, estamos en años 90, que tienen una habitación por planta y luego tienen abajo pues todo tipo de instalaciones, incluso tienen parking VIP, que es un coche por planta. Luego la habitación, que realmente el núcleo ocupa más de 25% de la superficie, ¿no? Se podría decir que es una proporción bastante ineficiente, ¿no? Porque te queda casi como el perímetro donde sí se ubica cada esquina, porque la esquina es lo más valioso, digamos, de torre. Cada esquina tiene su programa, el baño, el dormitorio y el salón, con vistas lejanas hacia Madrid, porque ya estás tan arriba que realmente puedes ver todo Madrid, skyline de Madrid desde lejos, y realmente las carreteras ya se convierten ya no tienen ruido, ya no tienen polución, ¿no? Se convierten casi en un paisaje sublime, ¿no? Visto desde ahí. Bueno, las posibilidades de juntar dos plantas, un dúplex para hacer habitación más grande, etcétera. Que en ese caso, como decía, parecía una cosa bastante utópica, se podría decir, pero como lo comentamos, ¿no? Ayer Iñaki lo mencionó también. Curiosamente, hemos visto que hace algunos años alrededor de Central Park se han construido esas torres que tienen proporción todavía más esbelta, ¿no? Con tecnología hecha hoy, y que realmente esos pequeños plots en Nueva York tienen tanto valor, digamos, que aunque seguramente que en esas torres la estructura y el núcleo ocupa casi mitad de la planta, sigue valiendo la pena pues esta construcción. Uy, perdón. Esa es la maqueta. Y volviendo a la sección, porque claro, es un proyecto que igual se ha hecho, como digo, hace bastante tiempo. Volviendo a revisarlo hoy con esas torres en Nueva York, por un lado, por otro lado, pensando que los coches ya son eléctricos, así que realmente pueden convivir con las personas, pues el proyecto que podría ser utópico hace años, hoy día, pues podría ser perfectamente realizable y perfectamente real, ¿no? Y aquí también está ese dualismo de la materialidad, hablando de termodinámica, ¿no? Que tenemos por un lado lo que es la estructura más de masa térmica, la que almacena el calor, y por otro lado la estructura metálica de torres que interactúan con el clima exterior de inmediato, ¿no? Así que una parte que tiene como retraso es almacenaje de energía, y otra que es más mecánica e interactúa con el clima, ¿no? Los dos sistemas que vemos que pueden adaptarse equilibrando entre sí a diferentes climas y diferentes lugares, ¿no? Bien, pues ese proyecto, que era un proyecto teórico, en algún momento también aterrizó en una propuesta que se nos pedía para Diagonal en Barcelona, y creo que hemos tenido una semana para preparar algo, así que nos pareció perfecto, ¿no? Así que es como un primer intento de formarlo. En este caso, pues la colina aterriza en el suelo, ¿no? Y forma parte de la manzana, de lo que es la Diagonal en Barcelona. Y luego ese es otro proyecto que es en San Sebastián, un concurso. Bueno, no sé si conocéis San Sebastián, es una ciudad maravillosa donde nació Iñaki, por eso es una de las más importantes en España. Y tiene un recorrido paisajístico espectacular a través de dos playas, que pues realmente, no tengo aquí el pointer, pero
Podéis verlo desde lo que es Peine de los Vientos, a izquierda, a través de la playa, dando la vuelta por la colina, por el parque de Urgul y volviendo a la playa de Zuriola, ¿no? El Peine de los Vientos realmente define un principio, un final de ese recorrido, pero el punto rojo, digamos, ese círculo, ese otro final, pues no está definido, ¿no? Y era un concurso que hemos empezado a pensar que ese final que veis en la foto a derecha, ¿no? Realmente no es tanto final del... Yo no sé si puedo con el ratón. A ver si con esto funciona. Sí. Este es el Peine de los Vientos, el recorrido que va aquí y aquí. Aquí tenemos los cubos de Moneo, ¿no? Que están en esta esquina, y este podría entenderse como final de recorrido, pero también podría entenderse como un principio de un recorrido paisajístico que existe arriba, que es un parque de Ullía, y que llega a los pasajes, ¿no? Que es aquí, ¿no? Estos son hasta aquí, ¿no? Los pasajes. Así que estos son los primeros croquis, ¿no? Tenemos ese grupo de torres que nos permiten casi colgarse entre ellas para crear ese recorrido desde abajo, desde la cota del mar, y subir hasta el parque de arriba. Este es el primer croquis con la colina que contiene su relación con el agua, que tiene piscinas exteriores, piscinas interiores, etc. Esa parte como tectónica de abajo, y sobre ella pues las 5 torres que pueden ser hotel, pueden ser vivienda, lofts, etcétera, etcétera. Y alrededor de ellos ese recorrido que va subiendo sobre las torres y que define pues una especie de recorrido panorámico eh, que se relaciona con una de las torres que se convierte en el museo, ¿no? El museo, que es un sitio casi de experimentar diferentes extractos naturales desde el subsuelo y el agua a través de sitio de aire, de pájaros, etc., ¿no? Con diferentes sitios expositivos. Y el propio recorrido también tiene esos diferentes programas en diferentes torres, hasta llegar a lo que es el parque. El recorrido que acaba en esa roca, ¿no? La roca donde tradicionalmente iban los vascos, los balleneros, para divisar a las ballenas, ¿no? Un significado muy especial. Y esta es la última imagen del concurso, que no se falló, no se ha hecho nada en ese lugar. Pues muchas veces pasa, las autoridades pues tienen una idea, hacen un concurso, pero luego pues se diluye y no pasa nada. Pero finalmente, volviendo a esa idea de un grupo de torres, ahí apareció ese concurso en Logroño, una estación intermodal, que ese es el proyecto ya acabado, pero volvemos al principio de la historia. Ese es uno de los primeros documentos cuando empezamos a hacer el concurso, descubriendo que Logroño es una de las pocas ciudades que tiene abundancia, que es muy abundante en agua, ¿no? Así que teniendo agua sí que se podría hacer realmente un parque, un sitio verde, ¿no? Y ahí hemos empezado a pensar que más que un edificio, aquí tenemos la secuencia de contrincantes, ¿no? Que, como dice Iñaki, que es un Rotterdam entero, ¿no? Foau State, Enverdevi, Omei, ¿no? Es decir, que todos ellos, pues lo que han pensado es intentar pues hacer una serie de edificios icónicos de las estaciones que formarían ese nuevo centro. A diferencia de ellos, pues lo que propusimos es que no haya edificios, que
realmente las estaciones se convierten en grutas y lo que vamos a hacer es un parque público que es una colina y que forma parte de un nuevo eje verde, ¿no? Esto es el plano de Logroño con la estación, pero claro, una vez y con todo ese corte, ¿no? Aquí es el corte del tren, digamos, pero una vez que el tren va en subsuelo, pues de repente esa franja que dividía o creaba como el borde de la ciudad se podría convertir en una franja que une dos lados de la ciudad. Una línea verde, un recorrido verde, que además se completa con el recorrido del río existente, ¿no? Y la estación, pues lo que sería es un accidente en ese parque, una colina. Estos son los planos del concurso. ¿No? Aquí ves los primeros dibujos, las secciones, ¿no? Que en ese momento, pues la interior de la estación era más bien una nave con un sistema pues, de estructura superordenada, etcétera, que luego no ha sido posible. Este es el sitio, la primera fase, que es la estación de trenes, y el parque en la cubierta con ese patrón triangular que realmente ha empezado a definir todo el proyecto, ¿no? ¿De dónde venía? En un momento, pues, cuando hemos empezado a trabajar primeros esquemas estructurales, pues en subsuelo aparecía todo tipo de vías, todo tipo de andenes, así que realmente no había una posibilidad de crear una estructura regular. Hemos tenido que buscar casi sitios para apoyarse, así que esa irregularidad ha traído esta solución que en vez de tener pocos pilares y ordenados, pues hay más pilares, menos ordenados y llevan a una necesidad de triangulación entre sí, dando ese carácter nuevo al interior, que además nos gustó mucho, en ese caso un carácter de una gruta que es una gruta en un parque. Estos son los esquemas de secciones muy importantes para la obra y todo el proceso, porque lo que existe, esta línea, digamos, hay una línea abajo, es una línea del techo que hemos dicho, vale, debajo de esta línea somos nosotros, los arquitectos, encima de esta línea todos lo que son ingenierías de estructuras, instalaciones, etc. Y con ese esquema, la verdad que todo funcionó estupendamente. Ese es el esquema estructural. Como veis, la cubierta ya es súper regular, ¿no? Pero para llegar a esa regularidad, pues hay que pasar por una serie de triangulaciones desde abajo. Y ese patrón triangular que venía desde estructura originalmente, pues ha empezado a desarrollarse a diferentes capas y dado también el patrón a lo que es la cubierta y el jardín. El interior de gruta construido con unas lamas de aluminio que además crean una cierta vibración, que tú te mueves por la estación, de vez en cuando el techo se vuelve transparente, de vez en cuando opaco, y los patrones de arriba, que son ya material natural, pero construido con formas artificiales, forma triangulada, ¿no? La colina, única colina en Logroño, ¿no? Es completamente plano, que ha cambiado también la visión, digamos, de la ciudad para la gente, y el interior de la gruta. Esa es estación de trenes que va luego bajando en el subsuelo a los andenes con esos lucernarios, otra vez con patrón triangular, que traen la luz desde arriba, pero también arriba se convierten en unas lámparas, ¿no? Dan iluminación al parque. Y cerrando,
y la parte estructural y la parte de acabado. Pasar rápido el parque de arriba con unos asientos que también fue de diseño nuestro, que también son triangulares, ya con el mismo patrón. Y finalmente a izquierda esta estación de autobuses, la estación de trenes y la última fase, que es la cúpula con óculo, que nos hemos dado placer hacer esa cúpula de 60 y pico metros, ¿no? de estructura. Y la estación de autobuses, que mientras en estación de trenes vamos hacia abajo, vamos al subsuelo, pues aquí nos faltaba como un elemento, ¿no? Y ahí salió la idea, hemos tenido una especie de escalera, ¿no? Pero una escalera normalita que en algún momento hemos dicho, no, vamos a desplegarnos y hacer una escalera que casi da carácter, que se va desplegando a través de todo lo que es la sala de espera para llegar a la cafetería de arriba, que es el típico sitio que todos hacen la foto con ella, ¿no? Una escalera naranja, claro, bueno. Y para cerrar algunas imágenes del parque de ese lado, que arriba es el lucernario que da a la cafetería de estación de autobuses, una lámina de agua y la cúpula entre las dos estaciones. Aquí simplemente con una curiosidad, ¿no? Un evento artístico que se ha hecho metiendo un globo dentro de la cúpula, pero que simplemente duró algunos días. Y con esto, esta imagen acabó. Muchas gracias. Voy a dejar esto. Muchas gracias, Renata, por la presentación de hoy. Si están con energía, podemos abrir a preguntas de la audiencia. Yo la primera que tenía, un poco también en relación a la charla de ayer de Iñaki, que fue como muy optimista y llenas así de mensajes a la juventud, escriban de lo que les gusta y demás. Yo lo que noté en la presentación de hoy, en la de ayer y en la actitud que tienen un poco ustedes con el trabajo es como una arquitectura como desenfrenada, como si no, eh, como que logran esto, logran volver a darle oportunidades a las cosas, logran hacer lo que les gusta, logran entusiasmarse con los proyectos. Y me preguntaba cómo hacían para trabajar con las restricciones con las que trabajan, ¿Con las? restricciones, Ah, como que me imagino que se encuentran todos los días, más ahora trabajando en China, que debe haber algo ahí de Lost in Translation de las ideas, pero saber un poco eso, como cómo esta idea de revisitar el archivo después fricciona con la realidad de cada ocasión o con las restricciones que hay en cada proyecto. voy. Bueno, una buena restricción puede ser interesante, ¿no? Porque pues, las ideas realmente evolucionan, ¿no? Lo que he contado de una casa o de una primera idea que se convierte casi en una obsesión, entre comillas, ¿no? Pero una cosa que tú necesitas realizarla, pero llegando a ciertas restricciones, si llegas a la esencia de la idea, es una idea elástica. Así esta elasticidad de la idea, de su propia esencia, digamos, permite adaptarse a diferentes lugares y a diferentes sitios. Así que igual con el tiempo casi llegas a realmente el cogollo, ¿no? O el centro de lo más importante, ¿no?
que Y es de ella. hablábamos un poco por lo bajo de Marcelo, fascinados con el proyecto de la Papa, con las columnas, que yo también lo había visto hace muchos años y es como alucinante. Y hablábamos de que había cierto espíritu como pre-crisis 2008 en España o en esa parte de Europa de poder pensar todas esas cosas que hoy no sé si como la gente como que tiene su edad, la que tenían en ese momento, como piensa con ese desenfado o desenfreno o con esa energía. ¿Cómo lo ven ustedes hoy? Como ese clima de época que había al clima de época que ven ahora en sus estudiantes o que ven incluso en sus propios clientes con los que hacen proyectos. Y aquí. Bueno, yo lo que veo, que yo creo que es una pregunta muy pertinente, yo creo que tiene dos respuestas, así improvisadas. Una es cierto lo que dices, es absolutamente cierto, cada vez hay más constricciones, cada vez es más difícil que la imaginación supere a la economía y cada vez es más puñetero ser arquitecto. Legalmente, sí, en cuanto a gastos, en cuanto a denuncias, hay todo un mundo que se ha convertido, por lo menos en lo que es la zona europea y especialmente española, porque es así, es muy restrictivo. Entonces, entonces, lo único que puedo decir en ese contexto es que hay una virtud que tiene que tener el arquitecto y la arquitecta, que es tozudez absoluta. Punto. O sea, así de claro, no hay otra. La otra es muy parecida. Es huir del sitio que te trata mal y buscar en la geografía del mundo sitios que te pueden tratar mejor. No es casual que en Asia estén pasando cosas mucho más interesantes que en Europa. No es casual, o que en Estados Unidos. Y entonces, claro, a lo mejor lo que pasa es que hay que irse a India, Vietnam, a China, por supuesto, incluso a Australia, etcétera, Corea. En una, en una entrevista tuya que vos decías que las primeras casas hay que hacerlas lejos de tu casa. Sí, claro, eso por Como porque es supuesto. donde nadie te conoce y donde como se puede Pero probar ahora un digo que poco. hay que hacer las más grandes y las más importantes. Y es un poco lo que, o sea, no es ser contextualista, ver con una cierta objetividad cuáles son las condiciones que se plantean a la disciplina de arquitectura en distintos contextos sociales y políticos. Y no depende de la economía, no los países más ricos son los que están ofreciendo la mejor arquitectura, ni mucho menos. Entonces eso ha cambiado mucho desde que yo empecé a ser arquitecto hasta ahora. Y es un mapa que es muy elástico, es muy elástico. Entonces cada uno tiene sus prejuicios de moverse o no, de trabajar para este o el otro, lo que sea. Pero yo creo que hay que tener, digo, pues sobre todo hablando para los estudiantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta que la geografía de la arquitectura es un condicionante absoluto de lo que se puede hacer. Y hay que ser muy fino para no perder el tiempo. Que lo fue para muchos arquitectos a lo largo de la historia, desde Hannes Meyer yéndose a México, o sea, hay como miles de historias de cómo va cambiando la geografía Exacto. en la vida de una práctica. Sí, sí, totalmente. Hay todo. Se podrían escribir muchos libros sobre los recorridos biográficos de grandes arquitectos a la búsqueda de un cliente. Ya está el subtítulo del libro. Falta el título, pero para eso también seguro lo tenés guardado el título. Bueno, abrimos a... No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Ninguno. Hay como 200 personas calladas. Eh, Bien, ahí lo tenemos a Jeffrey que va a romper el hielo. Grande Jeffrey. Hola, buenas. Bueno, excelente charla, me encantó, Renata. Y un poco la pregunta era con lo que decía Javier, bueno, de la papa, de este corte, de cómo esta nave nodriza, este huevo, como que me hizo acordar, lo vinculo mucho con los futuristas, con Archigram, con los Walking Cities, tipo ese como el corte que mostrabas, como me llevaba como a estos proyectos futuristas
bueno, del colectivo Archigram, ¿no? Si hay una referencia o hay como una memoria, traer esa memoria de los futuristas de los 60 y llevarlo a algo más cuantificable, medible, más desarrollado. Bueno, son proyectos que yo creo que nos influyeron a todos, ¿no? Así que los tenemos de algún modo detrás de la cabeza y es imposible no dejarse, digamos, relacionar con ellos, ¿no? Pero realmente en este caso el origen fue la carretera. Básicamente en el momento, en ese proyecto, en el momento que el lugar lo único que te dice es un enchufe a la autopista, digamos, ¿no? Y ese, olvidarse completamente de lo que es el suelo, de lo que es la cota cero, la dimensión del edificio cambia, porque tienes que atravesar, que te da como otro tipo de geometría y otro tipo de dimensiones, ¿no? Así que diría que más era la geometría dada por el coche y que una influencia tan directa de Archigram o de otros, aunque sí, ellos crean un mundo al cual pertenece ese proyecto seguro. Yo lo completaría solo con un nombre, Andrea Branzi, que es el padre de toda la imaginación europea, por lo menos el único que ha conseguido dentro de la modernidad un espíritu libre y una cantidad de recursos formales insólita, ¿no? O sea, yo adoro a Andrea Branzi y creo que mucho, porque bueno, estas triangulaciones ahí, lo que vemos ahí, también tiene ese otro brazo. Hay que ser fan de arquitectos, ¿no? O sea, no solo de los músicos y de las actrices y esto, ¿no? O sea, también de los arquitectos. Hay que saberse elegir muy bien quiénes son los que te dan un alimento, ¿no? Fuerza para intentar disfrutar de esta disciplina. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Antes de que cerremos. Sí, acá atrás. Bueno, un poco tomando lo que dijeron todos recién, no sé si se me escucha. Esto de las segundas oportunidades y esto de trasladar obras que estaban en archivo a obras reales, también, bueno, sienten que le hacían con otros estudios, otros arquitectos, y mismo con otras disciplinas, sienten que alguna vez trasladaron algo de otras disciplinas nada que ver a la arquitectura. Efectivamente. Ya puede descubrir algo el título de la conferencia de mañana, ¿no? Las iteraciones con el arte. Pero realmente, pues yo creo que inspiración se puede encontrar en muchísimas cosas, ¿no? En una portada hemos copiado en algunos proyectos una portada de un disco, ¿no? De Beck, ¿no? En proyecto de Forum, que se escaneó y era patrón del suelo, ¿no? Es decir, que no sabes de dónde pueden venir, ¿no? Hay que tener grandes orejas porque las cosas que puede ser que no tienen nada que ver con arquitectura, de repente dan un input y te llevan a algún sitio inesperado. No sé si quieres añadir algo, Iñaki, a ese concepto, que yo creo que es un También tema Brian Eno. bastante... Brian Eno, vale. Aparte de Beck, ¿no? Sí, exactamente. También hemos sacado cosas de... Exactamente, ¿no? Pero de música, de arte, de unas referencias que... eh, pero lo interesante es que no cogerlo directamente, pero de algún modo quedarse, influir por ello. Bueno, yo antes de terminar, no sé si hay otra pregunta. Ah, ya hay dos. Vamos. Se va caldeando. Hacemos primero y después pasa atrás si quieres, que también había otra. Hola. Mi pregunta tiene que ver con este camino que veo como de series tipológicas que mostraron, ¿no? Como que suceden familias de proyectos
¿Cómo interactúan o en qué momento aparecen en relación al problema del lugar, a lo termodinámico, a los problemas contextuales puro? O sea, si hay primero un acercamiento al lugar y entonces resuena alguna cuestión de tipología anterior, archivo y demás, o hay como primero una búsqueda de como formal o estructural del proyecto que luego se integra, y cómo trabajan ustedes en ese sentido. Bueno, yo creo que podemos tener hasta opiniones diferentes, ¿no? Vamos a ver. Yo diría que nunca es lineal. No hay una respuesta. Es decir, que de repente te hace clic. Puede ser porque coges una idea que... Las ideas tienen varias capas. Es decir, que hay ideas que pueden adaptarse a diferentes climas porque su esencia habla de otro tema, ¿no? O lo puedes calibrar, ¿no? Cuando he hablado, por ejemplo, del proyecto de la patata, ¿no? Es un proyecto que tiene dos sistemas, ¿no? Tiene el sistema que es más compacto y más de masa térmica, que igual se adaptaría más alrededores de Madrid, pero igual tiene también torres que son muy intercambiables, que igual estarían más adaptadas a un clima de la costa, ¿no? Así que si tienes dos elementos, realmente puedes calibrarlo entre sí o puedes adaptarlo a diferentes sitios, ¿no? Así que el arranque de proyecto puede ser por muchas razones. No es tan directo, no es tan obvio, vamos a decirlo así. No sé si te he respondido a la pregunta. Yo añadiría, o sea, que Tienes micrófono. desde mi punto de vista hay siempre, o sea, hay algo que se repite, ¿no? No sé si es por casualidad o no, pero yo diría que la forma de arrancar suele ser o técnica o viniendo de prácticas artísticas en nuestro estudio, y punto. No digo que sea ni bueno ni malo, digo que es cómo se produce. Técnica, pues todo el tema, por ejemplo, termodinámico, etcétera, viendo inventos que hacen otros, dices, coño, esto es interesantísimo, no sé cuándo lo voy a utilizar o poder utilizarlo, pero hay una idea técnica que es nueva y que un sistema, digamos, formal o material que me va a interesar. Y tú lo registras y esperas que llegue el momento en el que vuelva a tu cabeza y decir, esto era lo que yo tenía, ¿no? Y esto nos pasa a menudo, ¿no? Y luego lo otro es, pues, tener una atención hacia, yo diría que sobre todo hacia las artes plásticas, pero también, por supuesto, a la música, como hablábamos el otro día, ¿no? O sea, cómo son las composiciones, cómo es la organización, cómo te sorprenden, cómo te relacionan una cosa con otra, etcétera, que se te queda en la memoria y que puede muchas veces dar lugar al surgimiento de un proceso, ¿no? O sea, al arranque de un proceso. Yo creo que son las dos cosas más... O sea, que es ambiguo. Unas veces es mucho más técnico, otras es mucho más simplemente por admiración de lo que se produce en otras zonas de las artes, ¿no? Había otra pregunta. Sí, mi consulta era principalmente cómo es que trabajan, no sé si llamarlo rebeldía o con la insistencia, o incluso ayer me quedaba en la charla de Iñaki que bueno, mencionaba la tesis de Bundles of Towers que habían seguido por el mero hecho de que era muy interesante completarla, ese trabajo, siendo que incluso más adelante, como decían, con el Billionaires Row, que termina confirmando la idea, o incluso pensaba también en los puentes aéreos de Singapur, de SAFDI, esta idea de elevar el programa entre los rascacielos y cómo es que trabajan insistiendo con estas ideas rebeldes que terminan siendo confirmadas de cierta forma por partes externas. No sé si he entendido bien la pregunta, pero o sea, no quiero crear ningún malentendido con lo que he dicho antes, previamente, o lo que ha dicho Renata. Por supuesto, todos los proyectos que hacemos tienen una base racional, consistente en, primero, estudiar al cliente.
Es decir, estudiar su psicología, es decir, ver realmente hasta dónde va a aguantar experimentación o solo le interesa el dinero, que son las dos cosas, ¿no? Esto, o sea, un poco de psicología es necesaria. Yo creo que ese es un factor que si no lo tienes en cuenta, a lo mejor tienes muchísima suerte o tienes una intuición maravillosa, pero nosotros nos rompemos los cuernos para realmente intentar encontrar puentes de comunicación e intentar también introducir desde el primer momento un sesgo artístico, rebelde, complejo, o sea, algo, una nota de oscuridad que le ponga nervioso, porque si no estás perdido, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Pero más allá de eso, no puedo decir mucho más. O sea, decir que creo que si no se tiene eso, si no se tiene esa especie de prevención, y discutimos mucho, o sea, decir, los límites en los que podemos trabajar, qué referencias nuestras les podemos ofrecer como para ver cómo reaccionan, este tipo de cosas pero bueno, no, o sea, dicho todo esto, en el 90% de los casos fallamos. O sea, no creas que es una técnica que te da un porcentaje de éxito en absoluto alto, en absoluto, pero es la que tenemos, yo creo, ¿no? Porque digamos que es un mundo en el que depende, o sea, a nosotros nos sorprende, por ejemplo, hasta qué punto la fantasía funciona para agradar a los clientes en los primeros pasos en China y ya nada en España, nada, cero. Digamos que ese mundo, el mundo del cliente y qué es la arquitectura para el cliente y cuánto admite algo de fantasía o de riesgo, es una cosa absolutamente fluctuante. O sea, yo que soy más mayor que ella, veo como los movimientos que no coinciden ni con las crisis económicas, ni con las políticas, ni con nada. Es puro azar, pero existen, ¿no? Existen y es importante saber que ese es uno de los elementos del trabajo del arquitecto, detectar eso, sobre todo para no perder ni el tiempo ni el dinero, sobre todo para eso. Creo que no puedo ser más claro. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por la conversación. Y a mí me llamó la atención, Renata, y obviamente abierta la pregunta a ambos, que en un momento, cuando hablabas de los bundles of towers, dijiste que la proporción de la torre era ineficiente. Y eso como que me llevó a la vida de estudiante, a también parte de la docencia y la convivencia que tenemos continuamente, también el ejercicio de la profesión, la convivencia que tenemos continuamente con el error. Y en ese punto, mi pregunta iba en el sentido de cuál era el vínculo que ustedes tienen con el error, que obviamente desde la idea a la ejecución de la misma y si cómo se prueba en la realidad, hay un montón de cosas que pueden pasar en el medio. Bueno, esa era mi pregunta. Empieza tú, yo luego continúo. Sí, el vínculo es, como le decía a Enrique, el vínculo es intensísimo. La relación con el error es casi, vamos, nuestro socio. Es que si tuviéramos en la bola de cristal, te aseguro que no os lo decíamos. Y es una cosa que tiene, o sea, pero no la tenemos, ¿eh? No estoy engañando. Pura intuición y prueba y error, y generalmente coincide que el error es en la mayoría de los casos, y ya está. Ir a por el siguiente. Hay una pregunta más. Renata, Iñaki, muchas gracias por las charlas de ayer y de hoy. En la secuencia de proyectos, la patata que está en el aire finalmente aterriza, la secuencia de habitaciones se deforma, se recorta, el volumen que se rosca y toca el suelo cambia de programa, cambia de escala. Entonces, si las ideas son elásticas,
y las condiciones de geografía de cliente son negociables, yo me pregunto dónde radica la autoría y en tal caso si es algo relevante para el estudio. Difíciles estas preguntas. Ahora te toca a ti. No sé, no sé si sé responder a esa pregunta. Nadie sabe, ¿no? Pero yo diría una cosa, para sacarte de la... Sí. Yo diría que en la belleza. Punto. Sí, lo digo. ¿verdad? Capricho, obsesión. Sí. Son una serie de palabras, ¿no? que se podría responder a ello, ¿no? Belleza, capricho, obsesión, referencias, construir un poco, que vas construyendo poco a poco, ¿no? O las obsesiones que vas construyendo. No sé si es exactamente respuesta a tu pregunta, pero de algún modo, cuando hablamos de segundas oportunidades y lo que empezó, como ha dicho en introducción Marcelo, ¿no? Que yo resalté esa palabra, ¿no? de obsesión, que es una palabra que se podría decir fea, ¿no? No sé cómo tratarla en un mundo de arquitectura, ¿no? Pero de algún modo tú vas construyendo o encuentras las ideas, obsesiones que tampoco vas a encontrar a lo largo de la vida, tantas, ¿no? Tenemos un número limitado, pero son cosas en cual de algún modo crees o forman parte de tu herramienta proyectual y de donde y se van convirtiendo de algún modo en los proyectos, ¿no? No hay proyectos perfectos para ningún lugar o ningún programa, ¿no? Ahí está la autoría de la elección que hacemos cada uno de nosotros cuando proyectamos por qué vía puede ir el proyecto, ¿no? Es en la creación de las ideas, ¿no? Cuando estábamos trabajando en algunos cursos dando una especie de protocolos de termodinámica, ¿no? Cuando hablamos de ajustarse a un clima, etcétera, etcétera, ¿no? Que vuelvo un poco a la pregunta que me hiciste tú, ¿no? Unos protocolos que se supone que tú vas uno por uno para tomar decisiones, ¿no? Así que dices, ¿qué es lo más importante en el clima, ¿no? El soleamiento, cuál es el problema más grande, haces estudio uno por uno, tienes unas conclusiones, etcétera, ¿no? Y se podría decir que después de todo ese análisis llegas a una única respuesta, pero no es así. Igual un ingeniero a base de estadísticas coge un montón de datos y se cierran en una única línea. Y dice, para ese sitio la única respuesta es esta. Pero nosotros como arquitectos, incluso dando ese curso y que vas como paso por paso, luego cada proyecto de alumno para el mismo sitio y el mismo programa no tiene nada que ver, ¿no? Porque hay una serie de bifurcaciones que por cierto cambio, igual la tipología es la misma, pero materialidad es diferente, ¿no? Así que esas son las capas sobre cuáles tú vas construyendo tu propia herramienta como arquitecto, ¿no? No hay una única respuesta. No sé si con esto algo he podido responder. Bueno, creo que con eso cerramos por hoy y nos vemos mañana. Gracias Renata, gracias Iñaki, y gracias a todos por venir.